Una mujer de origen centroamericano llegó a los Estados Unidos en 1966, como otros millones de inmigrantes, buscando una vida mejor, buscando el sueño americano. Después de poco tiempo de estar trabajando, desapareció misteriosamente. Su familia tuvo que esperar 30 años antes de saber qué había pasado con ella. Bienvenidos nuevamente a un episodio del podcast Terror cerca de ti. Gracias por seguir escuchando el podcast y les recuerdo, si tienen alguna sugerencia sobre temas, correcciones o quieren compartir alguna historia que a ustedes les haya pasado, pueden hacerla llegar a través de las redes sociales @terrorcerca o al email terrorcercadeti@gmail.com. Esta es la historia que les traigo hoy. En septiembre de 1999, una familia recién adquiere una casa ubicada en la comunidad de Jericho, en Long Island, Nueva York. El nuevo dueño de la casa comienza algunas reparaciones en su hogar. Al hacerlo, descubre un espacio en el sótano que no había notado antes. Es una zona muy baja, de no más de 1 metro de altura. Para accesar a ese espacio, tiene que agacharse. Una vez ahí, encuentra un barril de acero que se encuentra tapado. Como pudo, logró sacarlo de ese lugar, y de hecho intentó que el servicio de recolección de basura se lo llevara, pero estos se negaron, alegando que era muy pesado. Es entonces cuando la curiosidad le ganó. Él lo abrió, y al hacerlo, descubrió horrorizado el cuerpo momificado de una persona. De inmediato, contacta a las autoridades, quienes confirman es el cuerpo de una mujer, quien al momento de su muerte se encontraba embarazada de 9 meses. Las investigaciones comenzaron inmediatamente. Mientras un equipo de investigadores se dedica a rastrear antiguos dueños de la casa y cuestionarlos, otro se enfoca en tratar de identificar a la víctima, ayudándose del análisis de toda la evidencia contenida en el barril. Dentro de este encontraron diversos elementos. Primero, estaba lleno de pequeños pellets de plástico y con indicios de una pintura verde. Asimismo, encontraron 2 anillos, un medallón y una libreta de direcciones. Lograron reducir la búsqueda al determinar que se trataba de una mujer de entre 25 y 30 años de edad, de origen hispánico, y como detalle característico, tenía los 2 dientes frontales cubiertos en oro. Murió de un traumatismo encefálico. Pensaron se trataba de una mujer reportada desaparecida en 1969. Había llegado a los Estados Unidos 3 años antes, y que durante 2 años trabajó en una fábrica de flores de plástico en la ciudad de Nueva York. Durante la investigación, descubrieron que los restos de la pintura verde encontrada dentro del contenedor era usada en el proceso de elaboración de las flores en la fábrica donde ella trabajaba. Asimismo, lograron identificar que el barril era de los usados en la misma fábrica. El siguiente descubrimiento fue que uno de los dueños anteriores de la casa, donde encontraron el barril, era el mismo dueño del taller de donde se identificó procedía el barril y donde también laboraba la posible víctima de este crimen. Las autoridades identificaron al dueño como Howard B. Elkins, de en ese entonces, en 1999, 71 años de edad. Vivía como retirado en Boca Ratón, Florida. Uno de los detectives de esa localidad entrevistó al único sospechoso por 2 horas en su hogar. Elkins declaró que en algún momento mantuvo una relación con una de las empleadas de su fábrica, Melrose Plastics, aunque nunca determinó qué tipo de relación ni con quién fue. Pero también negó cualquier conocimiento sobre el contenedor ubicado en su antiguo domicilio.
Cuando se le pidió una muestra de saliva para el análisis de ADN, él se negó. Y como no había sido formalmente acusado del crimen, les pidió a los detectives salir de su hogar, ya que su esposa estaba por regresar y tenía que hablar con ella de algunos asuntos pendientes de su pasado. Mientras se solicitaba la orden oficial para obtener las muestras de ADN, y a tan solo 20 horas de haber sido cuestionado por la policía, Howard Elkins fue encontrado en su hogar, en el asiento posterior de su auto, muerto por un disparo de rifle. Se había suicidado, sin dejar una nota explicando su accionar. Había comprado el rifle ese mismo día en una tienda Walmart. Las autoridades intentaron usar muestras de ADN del ahora cadáver de Elkins y realizar los estudios necesarios y tratar de determinar si él era el padre del feto o si encontraban alguna relación con los materiales contenidos dentro del barril. Pero sabían que por haber pasado tanto tiempo, esto iba a resultar muy difícil. Otra cosa que aún les restaba a los investigadores era identificar el nombre de la víctima. Sabían que Elkins había vendido su taller y casa en 1972 y que los registros de los empleados de la fábrica habían sido destruidos. Aún así, lograron identificar a la posible víctima cuando entrevistaron a antiguos empleados de la fábrica, quienes señalaban a una mujer de corta estatura y que concordaba con la descripción que ellos habían logrado armar. Decían que la mujer tenía un hijo que llevaba frecuentemente al taller y que se rumoraba era hijo del entonces dueño de la fábrica. Durante el descubrimiento del cuerpo, su hijo tendría aproximadamente 31 años. Las autoridades sabían, por la propia declaración de Elkins, que él había mantenido una relación con una empleada de la fábrica. Ahora, solo les quedaba determinar si era la misma persona que habían encontrado dentro del barril. Como les mencioné al inicio, dentro del barril también encontraron una libreta de direcciones, la cual, obviamente, después de casi 30 años, no se encontraba en muy buen estado. Pero con la ayuda de luz infrarroja, pudieron obtener un número de identificación de migración y 2 nombres, con sus respectivos números telefónicos. El primer nombre correspondía al dueño de la fábrica, Elkins. Pero el segundo pertenecía a una mujer, Katy Andrade. Los investigadores pensaron que sería casi inútil intentar llamar al número, imaginando que 30 años después, este probablemente estaría desconectado. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al llamar a ese número, Katy respondió. Al preguntarle si tenía alguna información sobre una mujer desaparecida, le respondió que ella era amiga de quien finalmente podían llamar por su nombre, Reina Marroquín. Ella confirmó que las 2 mujeres habían llegado juntas de El Salvador, que eran amigas y que trabajaba en la fábrica de flores plásticas. El número de identificación hacía match con la información proporcionada. También les contó que Reina le había confesado tener una relación con un hombre casado y que ella había llamado a la esposa de su amante para confesar la infidelidad. Después, él había llamado, reclamado fuertemente y amenazado, y que ahora Reina temía por su vida. Ella le pidió hacerle compañía, y así lo hizo. Pero al llegar a su casa, la encontró vacía, con un plato de comida servido en la mesa, y aún caliente. Pero nunca volvió a ver a Reina. El análisis de ADN demostró con una alta probabilidad que Elkins era el padre del bebé no nacido de Reina. La investigación de la policía les llevó a la siguiente teoría. Elkins, al saber que Reina había llamado a su esposa para confesar la infidelidad, la convenció de salir de su casa e ir a la fábrica donde trabajaba. Ahí la asesinó con un golpe en la cabeza y llevó su cadáver hasta su casa,
donde la puso dentro del barril, junto con sus pertenencias, y lo llenó de pellets de plástico para agregar peso, planeando subirlo a su bote y arrojarlo al mar para que éste se hundiera. Sin embargo, algo con lo que Elkins no contó fue que una vez que el barril se encontraba lleno, le fue imposible moverlo por sí solo. En ese momento, decidió dejarlo en el sótano de su casa, hasta encontrar una forma de sacarlo de ahí y deshacerse de cualquier evidencia. ¿Qué pasó después? No se sabe. Con el paso del tiempo, Elkins posiblemente olvidó lo que se encontraba ahí, o simplemente nunca encontró la forma de moverlo. Así que el barril, conteniendo los restos de su amante y de su bebé no nacido, se quedó ahí, en la casa donde él regresó a su vida normal, con su esposa, con sus hijos. La casa fue vendida en 2 ocasiones más, antes de que el cuerpo de Reina fuera encontrado. Algunos años después, un reportero de Newsday, Oscar Corral, encargado de cubrir la nota, recopiló una gran cantidad de información, con la que después escribió el libro Keep Her Contained, donde narra los detalles de este caso. En el libro, cuenta que Reina salió de El Salvador, después de enterarse que su esposo la había engañado, y esperaba un hijo con su amante. Vaya ironía, ¿no? Oscar dice que logró localizar a la madre de Reina, aún viviendo en El Salvador, y que ella le dijo que nunca supo qué había pasado con su hija, pero que constantemente soñaba que ella se encontraba atrapada dentro de un barril. Los restos de Reina fueron llevados a El Salvador. Su madre murió poco tiempo después, y ahora se encuentra descansando junto a su hija. Este caso se volvió muy famoso. Diferentes series de televisión y documentales se basaron en él para algunos de sus episodios o para narrar su historia. Tal es el caso de Grave Secrets del Discovery Channel, 48 Hours de la cadena CBS, el programa Forensic Files, así como un episodio de Law & Order y otro de NYPD Blue. Con esto, llego al final de este episodio. No sin antes recordarte, siempre estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.